MAT es el proyecto de líneas muy alta tensión que consiste en la conducción de los excedentes de energía eléctrica francesa, de origen nuclear. Francia produce más del 50% de energía europea con 58 centrales nucleares. Transcurre por el litoral del Mediterráneo español e italiano, hasta Marruecos y Argelia, con bifurcación en Portugal, a través de una autopista eléctrica de doble sentido de 400.000 voltios, con un cortafuegos gigante de 400 metros de anchura. Cada torre mide de 60 a 90 metros de altura y 35 metros de amplitud, con una tensión de 1850 veces superior a nuestras casas. Tiene una base de 300 metros cuadrados, sin ninguna casa ni árboles en su trazado. Construirán, en un futuro no muy lejano, centrales nucleares en Marruecos y Argelia, con el fin de cumplir el acuerdo de los países europeos, desmantelar las centrales nucleares y reducir las emisiones de CO2 a la capa de ozono. Pretenden proveerse de la electricidad producida en África. En 1984 se firmó un principio de acuerdo de 10 años de Francia a España. Se intentó la interconexión por el País Vasco, y en aquel caso ETA se opuso. El recuerdo del ingeniero Rayán, muerto por la organización vasca, y la no finalización de la central nuclear de Le Moniz estaban muy recientes. En 1995, el intento de interconexión por los Pirineos centrales produjo una fuerte movilización popular, con el rey Juan Carlos a la cabeza, ya que las provincias afectadas son destino turístico habitual de la Casa Real Española. El primer ministro francés, Alain Juppé, desestimó el proyecto por tener informes desfavorables. En el 2004 se produce el intento de interconexión Baixás-Perpiñán-Figueras-Bescanó, con la excusa de las necesidades eléctricas del tren de alta velocidad, TGV. Esto constituye la última oportunidad de interconexión y cumplimiento del contrato firmado en 1996 por los estados español y francés, que vence en el 2007. La fuerte movilización popular producida en el sur de Francia por los colectivos antilínea conocidos por Non-THT, Non-Transport Haute Tension, propiciaron en agosto del 2004 el juramento de Montferrer, donde todos los alcaldes de los departamentos de los Pirineos Orientales se comprometen a admitir en bloque en el caso de que se construya la primera pilona de las torres, y al mismo tiempo advierten a las autoridades francesas de que el impacto visual es desastroso. Toda la franja litoral mediterránea, destino turístico privilegiado, ve afectado desfavorablemente el sistema medioambiental. La MAT supone un alto riesgo de contaminación visual, acústica, química y electromagnética, afectando al equilibrio ecológico en los espacios naturales, produciendo un efecto barrera a los animales y aumentando el peligro de incendios forestales. ¿Quién querrá comprar o disfrutar de una propiedad con una línea gigantesca y desproporcionada? ¿Con un territorio donde el paisaje se convertirá en un monumento a la nuclearización? Nuestra economía no depende en absoluto de esta interconexión eléctrica. España es energéticamente autosuficiente. Ni las necesidades de la industria ni del tren a alta velocidad justifican este gasto. En cuanto a las propiedades, se produce una devaluación del 75% de su valor actual. Incide directamente en la economía local y en las actividades turísticas y agropecuarias, hipotecando terreno adquirido por las compañías eléctricas. La globalización de la economía produce fenómenos de deslocalización que son evidentes en nuestro país. Las empresas multinacionales están desplazando sus medios de producción hacia África y Europa del Este, para abaratar costos empresariales. Los campos electromagnéticos, producidos por una línea de estas características, generan fenómenos muy graves y negativos en la salud pública, devaluando la calidad de vida. En agricultura y ganadería, las explotaciones bovinas sufren mortandades del 20% en los nacimientos, en vez del 2% habitual.
Si esto sucede con animales de 1000 kilos de peso aproximadamente, en la salud humana las consecuencias son más nefastas. Cáncer infantil, leucemia, tumores cerebrales, malformaciones, alteraciones en el sistema nervioso y otros efectos biológicos que dependen de los campos electromagnéticos están comprobados pero no reconocidos oficialmente. Válvulas coronarias, sonotones, televisión, radio, móvil, entre otros, quedan alterados o anulados. Las autoridades sanitarias tienen la información, pero no se pronuncian delante de los intereses económicos evidentes. Los beneficios que producirá la exportación de la electricidad de origen nuclear no almacenable son escandalosos.